Hola y bienvenidos al proyecto Cultura Pop, un guía por la historia de la cultura pop. Este episodio está dedicado al 1994. ¿Qué juegos, películas, series y dibujos animados salieron este año? ¿Y qué influencia tuvieron en la industria del entretenimiento? Cómo Disney causó el trauma psicológico a una generación entera y crearon uno de sus más destacados éxitos animados. ¿Por qué Sony decidió entrar en la carrera de las consolas y cómo con una simple frase conquistaron al mundo entero? Debido a que los 5 amigos que tranquilamente pasan tiempo en una cafetería en medio de un día laboral se convirtieron en el estándar de las series. Y como Jim Carrey en solo 11 meses recorrió el camino de un perdedor al icono de la comedia. Sentaos bien y empezamos el recorrido por el 1994. En la conciencia de las masas, el año 94 sin lugar a dudas se convirtió en el año de Jim Carrey, quien logró salir en 3 películas icónicas y en 11 meses recorrió el camino de un cómico fracasado a estrella de Hollywood y el principal humorista de la generación. La carrera actoral de Jim Carrey comenzó a finales de los años 70 en un club de comedia en Toronto, su ciudad natal. El chico ambicioso tenía potencial con sus monólogos cómicos, aunque su fuerte eran las parodias a los famosos. Jack Nicholson doing the Joker. Aunque no iba más allá de las payasadas escénicas. Por un lado, en el año 84 la revista People nombró a Carrey como uno de los mejores parodistas del país. Por otro lado, el cómico no logró pasar la prueba para el show Saturday Night Live y las películas con su participación o no tenían éxito o tenían muy malas reseñas, o las dos cosas juntas. El éxito verdadero Jim no alcanzó hasta los años 90 cuando le invitaron a participar en una comedia de bajo presupuesto titulada Ace Ventura, detective de mascotas. Parecía que la película estaba condenada al fracaso desde el principio. Prácticamente todos los actores renunciaron a salir en la ridícula historia sobre un detective que rescata a los animales. Hasta que llegó el turno de Jim, quien no solo aceptó el papel, sino que también lo tomó con mucha seriedad, ayudó a mejorar el guión e improvisaba de manera activa durante la grabación. O va a salir algo muy bueno o esta película va a enterrar mi carrera, decía Jim. Sus esfuerzos se notan a lo largo de toda la película. Un personaje cómico que nunca mantiene la boca cerrada, un agente especial y mujeriego Ace Ventura atacó al público en los primeros minutos de la película. La historia sobre la búsqueda del delfín desaparecido por sí misma se desarrollaba de una manera impredecible y se reducía al absurdo. Pero la actuación de Jim llevó ese absurdo a un nivel superior, increíblemente plástico y casi sacado de un dibujo animado. Carrey trajo de vuelta la vieja bufonada de la época de Charlie Chaplin. Prácticamente el actor sacaba un nivel de payasadas nunca vistas antes y actuaba como un bufón en cada escena. No obstante, de todo ese flujo de locura salió un personaje muy carismático que conquistó al público en su mayoría. Carrey logró salvar tanto su carrera como la película. En la taquilla, Ace Ventura sacó 7 veces más de su presupuesto. Por una suerte casual, incluso antes del estreno de Ace Ventura, Carrey firmó un contrato para otra comedia titulada La Máscara, aunque en sus orígenes no era ninguna comedia. El cómic de los años 80 titulado La Máscara era famoso por su crueldad y los productores querían hacer prácticamente una película de terror con el arranque de las caras, zombies y atrocidades. Pero pasando por un proceso de producción, la película cambió el tono a uno más amigable.
A cambio de las atrocidades y escenas sangrientas aparecieron actuaciones coloridas y humor postmodernista. Algunos episodios de La Máscara incluso parecen de película para toda la familia, hasta el momento en que el protagonista saca de su bolsillo un condón usado. La versión final de la película hablaba sobre un típico fracasado y soñador quien por la culpa del destino obtuvo una máscara del dios Loki que convierte a su dueño en un superhéroe, una persona carismática y mujeriego, quien no teme ni a los delincuentes ni a los policías tampoco, ni siquiera a la realidad terrestre. Era un papel perfecto para Jim. En el momento de rodaje de La Máscara, Ace Ventura aún no alcanzó su éxito y por eso Carrey no cobraba mucho y sin querer ayudó a los productores a ahorrar dinero. El actor pudo realizar muchos de los movimientos animados para los que en principio se pensó usar animación digital. Para ser justos, tenemos que decir que la película resultó ser más compleja e ingeniosa que su trabajo anterior. Aquí tenemos el conflicto de un hombre pequeño con su loquísimo alter ego, también de construcción del tipo de una mujer fatal y también escenas con costosos efectos digitales. Por este último, incluso ha sido nominada al Oscar. A diferencia de Ace Ventura, la comedia sobre la cara verde conquistó tanto a los críticos como al público, reuniendo $350 millones en taquilla. 2 éxitos seguidos y ahora Jim Carrey se convirtió en la estrella de Hollywood, pero para la consolidación de su estatus faltaba una tercera película y esa película logró salir ese mismo año. La comedia titulada Dos tontos muy tontos, ya con su nombre, insinuaba el nivel de humor mostrado e incluso así tomaba al público por sorpresa. Carrey junto a Jeff Daniels representan a 2 personajes muy tontos que reparten guasa de la que la mano por sí misma llega a tapar la cara y haciendo payasadas tan exageradas que empiezas a sentirte físicamente incómodo. La comedia resultó ser descaradamente estúpida y en algunas escenas abiertamente provocativa. El episodio en que el personaje de Carrey le regala un periquito a un niño ciego hasta el día de hoy causa sentimientos contradictorios. A pesar de todo era muy graciosa e incluso los críticos confesaban que no paraban de reírse durante la película. ¿Y qué podemos decir sobre el público general? A pesar de las críticas mixtas, Dos tontos muy tontos superaron 15 veces su presupuesto. Así que son 3 películas, en total $700 millones en taquilla, amor loco del público de todo el mundo. Y hay que mencionar que desprecio de la mayoría de los críticos. Algunas publicaciones nombraron a Jim Carrey la peor estrella del año 1994. En los años posteriores, Carrey tuvo que no solo consolidar su estatus de una superestrella de la comedia, pero también demostrar al mundo que él vale algo más que hacer payasadas. Y con el tiempo veremos que también lo logrará. Tranquilo, ya tendremos un golpe de suerte. Solo hay que abrir bien los ojos. ¿Qué podría ser más atractivo que un juego que desde los primeros segundos eructa en tus oídos el nombre del personaje principal? Es una lombriz animada, no una ordinaria, sino el mismísimo Jim. Un día, un traje robótico espacial cae sobre la cabeza del invertebrado con el que se lanza a luchar contra el mal o los cuervos. Poco queda claro en el juego, incluso esto tuvimos que leerlo en las instrucciones. El primer desafío del juego es lanzar una vaca al cielo, solo porque sí. Bajo la estricta dirección del talentoso programador David Perry, se lanzaron 2 grandes juegos en 1993. Ambos son increíblemente receptivos en su movilidad e increíblemente hermosos gracias a la animación súper elaborada realizada por animadores profesionales. Sin embargo, ambos fueron hechos por encargo para franquicias ajenas. El trabajador Perry estaba insatisfecho con los límites creativos de los licenciatarios, por lo que en el 94 reunirá su equipo para finalmente desarrollar su propio videojuego. Todo esto fue patrocinado por los fabricantes de juguetes Playmates Toys. Realmente soñaban con su propio Sonic, que Douglas TenNapel crearía para ellos.
El artista estaba cansado de la gris industria de los juegos y de los personajes ajenos. Según sus compañeros en los almuerzos, estampaba 5 9 y 10 en servilletas. Cuando las estrellas se alinearon, Douglas tuvo la oportunidad de salir de la rutina y le presentó a David varios de sus mejores bocetos, incluida la lombriz y en general casi todos los personajes que se incluyeron en la primera parte. De inmediato le gustaron a Perry estas imágenes aparentemente aleatorias. Autores experimentados que ya estaban hartos de todos estos Mario, Sonics y Mega Man cansinos, solo tenían que crear un juego basado en ideas recién horneadas. Así, la lombriz Jim se convirtió en una sátira incondicional burlándose del género en sí. Primeros niveles, por lo general, prados verdes y hermosos, pero ¿qué tal un basurero? Mario se mueve a través de las tuberías y Jim también. También hay gritos constantes de frases y palabras de los años 90. Incluso se jugó el tropo de salvar a la princesa. La vaca lanzada al principio del juego en la escena final se convierte en una especie de arma de Chekhov y aterriza en la cabeza de la amada de Jim. Pero la principal deconstrucción fue que este no es un juego de plataformas en absoluto. Troleando el desarrollo del videojuego, el gusano logró convertirse en una valiosa obra artística. En cada segundo del juego, el gusano se retorcía tanto que el jugador no tuvo tiempo de digerir en su cabeza lo que estaba sucediendo. Pero todo esto es un tan cómico y al mismo tiempo duro que la risa histérica, el enfado y a veces la ira se entrelazan en una emoción única. Nunca adivinarás qué te espera en el siguiente nivel, un infierno habitado por abogados y muñecos de nieve, montado un hámster devorador a través de las tuberías submarinas. Aquí incluso la misión con escolta se realiza de una manera inusual, porque si el cachorro se lastima, el perro mutante lastimará a Jim. La curiosidad de lo que vendrá a la mente de los autores es muy intrigante. La lombriz Jim habla el idioma de la locura y el jugador tendrá que aprenderlo para no volverse loco. La singularidad del viscoso héroe espacial le asegura un lugar en el panteón de personajes legendarios de la industria. Los jugadores y los fabricantes de juguetes quedaron encantados, lo que llevó a la misma loca continuación en formato de serie animada y la secuela del juego. Pero con la transición al 3D en el 99, la carrera de Jim llegó a su fin y no importa cuántos rumores han circulado durante los últimos 25 años sobre su posible resurgimiento, hoy este héroe agrada a los fanáticos solo en las páginas de los nuevos cómics de Ty Napple. You lost your fucking mind? You were talking about drug shit on the belly of Look, push your car to my fucking house! Hey, are you deaf? Mayo del 94. Todos los actores principales están en la entrega de los premios de Cannes. El guión de Quentin Tarantino revienta las mentes del público y obtiene la Palma de Oro. Todos los que están en la sala entienden que el cine no será igual después de esto. Pasados unos meses, el director se hará famoso clásico viviente a nivel mundial, ya que Tarantino logró salir tanto de los cánones establecidos y no romperlos. Quentin intentó llevar a la cinta lo que hasta entonces solo se permitían los autores de los libros, navegar por los personajes y las perspectivas, ya que son capítulos diferentes. Nadie está atado a nada. Esta película se niega a tener un protagonista y esto llama mucho. Durante los estrenos, Quentin no dejaba de sonreír. El director saca al espectador de su zona de confort y le obliga a leer la película de manera activa como si fuese un libro. Pulp Fiction son 3 pequeñas historias criminales en las que cambian los protagonistas. Los personajes principales de una se convierten en secundarios en la siguiente, lo que de alguna manera une toda la historia. Filosófico gángster Vincent, que habla sobre los límites personales, tiene que pasar una tarde con la coqueta esposa de su jefe, sin tocarla con un dedo. Orgulloso boxeador Butch, que al final de su carrera traiciona a ese jefe, y el compañero de Vincent, Jules, decide abandonar al mundo criminal después de que ocurriera un milagro. Según el mismo Tarantino, él cogió los dramas más funcionales y los enfrentó a la seca vida cotidiana.
Aquí todo va fuera de lo planeado por culpa de las casualidades cómicas. Marcela se encuentra a Butch saliendo de una cafetería. Mia pilla una sobredosis por error. Marvin recibe un balazo, cambiando el color del interior del coche. Todo sin épica cinematográfica. Es más bien una extraña improvisación, al igual que Reservoir Dogs. Pulp Fiction va más bien sobre las consecuencias. Pulp Fiction gesticula de manera artística que la comedia está en el hecho de que todo lo que vemos es una película. Así los diálogos sobre nada en concreto como hamburguesas en Francia, las barrigas femeninas y la cultura pop adquieren más valor que los monólogos profundos y torturados sobre el bien y el mal. Los personajes mantienen pausas largas, cantan y bailan, es decir, respiran la vida. Una de las amenazas más terribles de Pulp Fiction es el divorcio de Jimmy con su esposa. En el garaje hay un cadáver y Jimmy no quiere perder a su esposa. Tarantino encuentra el humor y originalidad en la vida diaria. Los actores recuerdan que durante el rodaje todos tenían claro que estaban creando algo inmortal. Todos estaban unidos por el guión. Quentin infectó a todos con su amor por el cine, bailando junto con Vincent y Mia detrás de las cámaras. Él disfruta del proceso y rinde homenaje a las películas y los autores que le inspiran. Respondiendo a las preguntas sobre el plagio, Quentin dice que sí, pero que lo hace de todas las películas a la vez. Hay mucho plagio de lo antiguo, incluso a veces demasiado obvio, pero Tarantino juega con lo conocido de manera consciente, por ejemplo, convirtiendo una escena tensa en una farsa. Todo está ya inventado, dice el principal postulado del postmodernismo. Muchos directores rechazan lo anterior, pero Tarantino baila con él como un académico progresivo. Basa en los clásicos del pasado algo totalmente nuevo y propio. El furor de un autor no estándar cambiará Hollywood para siempre. La barata y lenta película independiente recibe un Oscar y no se muestra inferior ante los trabajos costosos en taquilla. Después los productores van a apostar más a menudo por los proyectos experimentales. Pulp Fiction, basado en el amor de Quentin hacia la cultura pop, se convertirá en parte de esa cultura. Esa película se va a usar como referencia cientos e incluso miles de veces. Te quiero, Punky. Te quiero, Honey Bunny. Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros. Hola. Me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? El nombre del protagonista se puede traducir como Pringado del Bosque. Suena ya como una reseña muy completa. El libro original sobre sus hazañas no tuvo éxito, pero una vez un grupo de entusiastas con talento empezaron a convertirla en película, se convirtió en el clásico del cine mundial. Forrest Gump es un simplón del interior de Estados Unidos, con problemas médicos congénitos, con un coeficiente intelectual excesivamente bajo, las piernas apenas le permiten andar. Con estas peculiaridades, Forrest estaba destinado a ser paria social. Sin embargo, el destino le tenía guardado una vida próspera. Logrará ser un atleta de élite, un veterano de guerra, un fenómeno cultural e incluso un héroe nacional. La vida de Gump va de la mano con los principales acontecimientos políticos, sociales y culturales en los Estados Unidos en el siglo XX. El protagonista consigue conocer a Elvis Presley, John Kennedy, Richard Nixon y John Lennon. Consiguió salir vivo de la guerra de Vietnam y formar parte de las protestas en contra de esa misma guerra. Provoca el escándalo de Watergate, se convierte en el testigo de lucha por los derechos de los afrodescendientes, invierte en acciones de la compañía Apple e inventa la carita sonriente. La película se puede llamar con el título anglosajón The Great American Novel, una obra integral que revela el carácter nacional. Forrest prácticamente se introduce en la historia de su país, apareciendo en las grabaciones históricas, pero detrás de la epopeya se escondía una declaración universal mucho más sorprendente. Hasta hoy en día, Forrest Gump se considera la película más motivadora e inspiradora. Si el libro original era más bien humor con un personaje no muy definido, la película se convirtió en el himno del humanismo, la sencillez e ingenuidad del Forrest.
de ninguna manera opacan su determinación, amabilidad y sensibilidad. Su buen corazón le guía a través del caos histórico, atrayendo la felicidad a él y a las personas a su alrededor. Le rodean personajes mucho más complejos con sus enredados problemas internos, traumas psicológicos y miedos, y todos se encuentran en Forrest, la personificación de verdades simples. El mensaje humanista de la película está en la superficie. El director Robert Zemeckis grabó la película más amigable para una amplia audiencia, sin alusiones fantasiosas y técnicas visuales. La moral se transmite a través de los aforismos destacados y la encantadora actuación de Tom Hanks no deja lugar a duda de quién es el diapasón moral. Como resultado salió una película que logró entrar en los corazones de la mayoría de la gente. La película ha sido desmontada en parodias o referencias, y la frase "corre Forrest, corre" se arraigó en la sociedad durante décadas. El amanecer rojo sangriento sobre la sabana africana, acompañado de cantos étnicos que fluyen hacia el himno pop de Elton John. Con una escena así podría empezar un documental, un drama independiente o un videoclip, pero no una película de Disney. Hacia el año 94, el renacimiento de la casa de Disney, empezado por La Sirenita y la Bella y la Bestia, llega a su apogeo con el estreno de la más atrevida, espectacular y taquillera película dibujada de su época. La trama del Rey León es una adaptación de Hamlet shakespeariano, entretejiendo con motivos bíblicos. El joven cachorro león Simba vive en la sabana africana con su manada, que acaudilla su estricto pero sabio padre, el verdadero rey del mundo animal. Allí domina la armonía, los animales viven según el círculo de la filosofía de la vida, y el ocioso, heredero al trono, sueña con cómo se convertirá en el rey después de su padre, hasta que ve cómo le asesinan a su padre delante de sus ojos. La escena de la muerte del rey Mustafa dejó un trauma psicológico a una generación entera. Nadie esperaba algo así de Disney. Incluso Bambi empezaba con una escena de la muerte trágica de la madre del pequeño ciervo, aunque la muerte en sí se quedaba detrás de las cámaras. Pero el cachorro de león solitario llorando sobre el cadáver de su padre, imagen mucho más sencilla y cruel que impulsa al lagrimeo incluso hoy en día. Por eso es más sorprendente que la película cambie de una manera armónica a una comedia con colores brillantes, llamativos personajes y mucho humor. Mientras que en la manada se establece el asesino de su padre, Scar, Simba encuentra nuevos amigos, el suricata Timón y el jabalí Pumba, los despiadados señores del goce vital, que tienen como lema "Nada me importa", la legendaria Hakuna Matata. Y luego empieza el largo camino del cachorro hacia el crecimiento, reconocer las prioridades de la vida, enamoramiento y finalmente poniendo orden en el reino animal. Inicialmente los dibujantes de Disney y la productora consideraban al Rey León como un proyecto secundario. El mayor empeño estaba dedicado a una obra mucho más exitosa, como todos pensaban, titulada Pocahontas. No obstante, el proceso de creación del Rey León se tomó muy en serio. Los animadores viajaron a Kenia para observar los hábitos de un león real en su estudio y trabajaban con las tecnologías avanzadas de su época, por lo cual algunas escenas producían efecto de ver una obra muy costosa. Era mucho trabajo. Solo el episodio de escape de los antílopes, los dibujantes invirtieron más de 2 años. Los visuales ambiciosos eran acompañados por igual de ambiciosa composición musical. En aquel tiempo, joven Hans Zimmer mostraba sus talentos al máximo y compuso un épico acompañamiento orquestal que finalmente ganó un Oscar. E incluso más estaban en su fondo las canciones cuyos arreglos musicales compuso Elton John y la letra escribió Tim Rice, el autor de la ópera rock Jesucristo Superstar. La banda sonora del Rey León se convirtió en éxito y 10 veces recibió el estado de platino, pero el mayor éxito esperaba la película en sí. Una obra experimental anterior a Pocahontas se convirtió en la reina de la taquilla, que reunió casi $1.000 millones. El Rey León se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia, cediendo solo al Parque Jurásico. El renacimiento de Disney alcanzó la cima de la creatividad y beneficio.
No es de sorprender que la compañía a día de hoy no quiera abandonar su creación. En el año 2002, el original Rey León volvió a los cines en formato IMAX, en 2011 en formato 3D y en el 2019 incluso en una forma muy realista, casi documental, un verdadero círculo de la vida en las realidades de la máquina llamada Hollywood. La historia de Rita Hayworth y el escape de Shawshank fue escrita por Stephen King entonces en 1982 y en el momento de convertirla en película ya se consideraba una de las mejores obras del autor, al director Frank Darabont, y su equipo solo le quedaba revelar de manera adecuada esa historia en la pantalla. Casualmente, para trabajar en esta obra se unieron mucha gente talentosa. La cámara acabó en las manos del camarógrafo más famoso de Hollywood, Roger Deakins, y la música ha sido compuesta por Roger Newman, el futuro compositor de la compañía Pixar y el compositor que ha sido nominado 15 veces al premio Oscar. Y finalmente el dueto de Tim Robbins y Morgan Freeman obligó al mundo entero a creer en una verdadera amistad entre dos hombres. Y por eso es tan extraño que esta película fracasó en taquilla el año de su estreno. En contraste con otros competidores mucho más llamativos, el drama carcelario de más de 2 horas verdaderamente perdía. La taquilla no logró ni siquiera compensar su presupuesto, pero después, inesperadamente, la película ha sido nominada al Oscar en 7 categorías. Aunque no ganó en ninguna, la película fue enviada de nuevo a la taquilla y esa segunda oportunidad le trajo el beneficio merecido. Y después empezó la magia de la televisión, todo tipo de soportes personales y boca a boca. Poco a poco la cadena perpetua se hacía más famosa, llegando a las listas de las mejores películas de la historia. El método artístico del director mantenía un equilibrio entre una película exitosa y una película independiente. A pesar de su profundidad, la obra resultó ser comprendida y apreciada por toda clase de público. Y donde está la compensación, está el amor. Is amazing. Yeah. But I do not want to have everything decided for me. El gran comienzo de la serie de todas las series. Los amigos en una cafetería están consolando a Ross después de su divorcio y de repente aparece otra amiga más, una ingenua chica rica llamada Rachel. Ella se escapó de su boda en los últimos momentos antes de la ceremonia y todo comenzó. Ahora ellos serán un círculo de amistades en los apartamentos vecinos, descubriendo cómo vivir la vida siendo jóvenes, buscándose a sí mismos. Los autores de la idea, David Crane y Martha Kaufman, querían explorar los temas de las relaciones entre juventud moderna y la sociedad en una gran ciudad. Las series clásicas normalmente se basaban alrededor de la familia, pero aquí han cogido el formato de la vida cotidiana de una familia adquirida. Es difícil de imaginar, pero al principio de los Friends los llamaban una copia que no inspiraba mucha confianza, hasta que el público lo empezó a apreciar a la altura de la segunda temporada y a pegarse a estos bobos. Con los años, entre el público y los protagonistas apareció una conexión parasocial. A pesar de que esta serie tiene mucha farsa, que los protagonistas actúan de manera demasiado estúpida, arruinan las vidas unos a otros, parecían personas reales. Los autores constantemente intentan alterar el status quo e impedir que los protagonistas vivan felices. Empezando por un nuevo compañero de piso durante unos capítulos, cambio de los interiores de los pisos y terminando con los engaños y rupturas que no se olvidan fácil. Friends nunca permitían al público relajarse por completo, a pesar de que era un producto de fácil digestión. En los momentos serios y dramáticos, las bromas se apartaban al segundo plano. Con los sentimientos de los personajes se jugaba con respeto y las bromas aparecen solo cuando lo necesitaba el personaje. Durante el rodaje, los actores se unieron a nivel de familia, siempre pedían que el pago sea igual, se nominaban a los mismos premios y mantenían cercanía detrás de las cámaras. La química entre ellos se apreciaba a través de las cámaras.
El sueño de cualquier productor, la observación cercana de millones de personas sobre caricaturas realistas de Friends convirtió a la serie en un gigante cultural. A partir de entonces, todas las series bobas con grupos de amigos tontitos se compararon con Friends. Es sorprendente, pero en los 90 los gigantes de la cultura pop Marvel estuvieron a punto de perder por completo su tesoro. Lo salvó el dibujo animado sobre X-Men, que salió en la Fox Kids. Salió bien con los mutantes, entonces saldrá bien con el resto, pensaron los creadores y empezaron a lanzar uno tras otro sobre sus preciosos tesoros intelectuales. En el 94 se estrenaron El Hombre de Hierro y Los Cuatro Fantásticos, aunque el público los miraba sin confianza. Los nuevos proyectos no lograban transmitir todo el encanto de los superhéroes como lo hicieron los X-Men. Hasta que en el mismo año el estudio lanzó, acompañado por unos potentes riffs de guitarra de Joe Perry de Aerosmith, a un vecino amistoso, el Hombre Araña, Spider-Man. Peter Parker, versión del 94, es un superhéroe de referencia. Él no pierde el tiempo, sin mocos adolescentes y ninguna historia de su tío Ben, simplemente la araña, la jungla de concreto de Manhattan y los villanos icónicos del cómic, uno por capítulo para revelar bien a cada uno y construir una compleja red de relaciones para muchas temporadas venideras. El dibujo respeta y complementa a su fuente original. Los primeros 13 capítulos incluso dejaban para la aprobación al mismísimo Stan Lee en la adaptación. El canon del cómic se vuelve mucho más personal y entrelazado para la araña. Por ejemplo, el lagarto Connors y el pulpo Octavio aquí están como maestros y mentores, lo que posteriormente estará constantemente desarrollándose y cogiendo prestado. El camino de autodestrucción de Eddie Brock aquí se puede rastrear orgánicamente desde el primer episodio, así como la formación gradual de Norman Osborn como un duende verde. Cada villano tiene su propio motivo humano para justificar su conversión en un monstruo, pero el concepto de monstruo tampoco es un estigma en el dibujo, tal vez solo el objetivo de las bromas del Spider Parlanchín. Este dibujo animado regaló una de las más exitosas adaptaciones cinematográficas sobre el traje negro y Venom. Sam Raimi, en los años 2000, no logrará realizar un trabajo igual en su tercera película, Spider-Man. Animado introdujo por primera vez a muchos en el colorido mundo de Marvel. En el universo bien desarrollado viven tanto Punisher como Daredevil y los mismos X-Men. La serie podría llamarse el multiverso original de Marvel, mucho antes de las adaptaciones cinematográficas. Sega Saturn. Play your games in the 21st century and leave the rest of the world behind. Sega con su Mega Drive Genesis en los 90 parecía ganar el gordo. Ningún límite para los desarrolladores, abiertos a todo lo nuevo, un marketing atrevido y genial de Tom Kalinske. Un diseño muy innovador y potente, rápida jugabilidad del erizo azul de los colegas de la sucursal japonesa. Irónicamente, el malentendido entre la Sega estadounidense y la japonesa, tirón de control sobre el destino de la marca, meterá el primer clavo en la tumba de la reputación del Sega. 1994, la Sega japonesa desarrolla la Sega Saturno de 32 bits, que se lanzará para las navidades en su tierra natal. En los Estados Unidos aparecerá solo un año más tarde, pero la carrera de las consolas de la quinta generación está en plena marcha. Nintendo ya está en el mercado. Nintendo inventó un chip con 3D poligonal. Además, hay rumores de que la Sony, traicionada por todos, está preparando su lanzamiento termonuclear. Tom Kalinske estaba tan confiada que decidió no solo competir con todos ellos, pero también con el mismo Sega sin esperar la entrega del Saturno. Los anuncios extremos de los años 90 había que apretar al máximo y llamar ese Water XXX. Teniendo en cuenta que unos años antes del 32X Sega ya tuvo poco comprensible para la mayoría invento llamado Sega CD en forma de unidad de disco que permitía jugar a las películas baratas. La boquilla llamada 32X costaba casi como una consola entera. Sí, permitía jugar a cosas más complejas, mostraba una gráfica más avanzada, pero todas las ventajas se rompían chocando con una simple pregunta: ¿para qué lo necesito?
Nintendo sigue sacando obras maestras en su pensionista SNES. Por ejemplo, la magnífica Donkey Kong Country salió el mismo día con la 32X. Además, en las revistas escribían que los japoneses ya tienen una consola nueva completa llamada Saturno. Como resultado, en Sega admitieron el fracaso de la idea con los costosos inventos, pero ya era tarde. Han pedido a todos sus desarrolladores abandonar los proyectos para su 32 y reutilizarlos para Saturno con sus engorrosos y complejos componentes, cuando en el panorama aparecía simple y estable PlayStation con una intacta reputación. Decir la verdad, Saturno podría ser esa misma PlayStation. Kalinske empujaba a Sega japonesa a la colaboración con Sony en la producción del interior y repartir el beneficio en el tema de software. Pero los superiores lo negaron al molesto americano. Los orgullosos jefes perdieron la oportunidad de crear una consola de todos los tiempos y fueron el motivo de aparición de una competencia potente en forma de PlayStation. En sí, la Sega Saturno era buena y bastante potente, ocupó un nicho amplio en su localidad natal, pero la perdida confianza de los compradores y las complicaciones del desarrollo de los juegos 3D para la plataforma llevaron al fracaso en el mercado principal occidental. What else can go wrong? Urgent Synapse on line 2. It's the sphincter. What is going on up there? Sega Saturn. La idea en sí de la compañía japonesa Sony no apareció de la nada. Anteriormente colaboraron con Nintendo durante la creación de SNES, introduciendo en la consola un chip de sonido inventado por Ken Kutaragi. Y Ken no quería parar allí, así que desarrolló para la Nintendo unidad de CD. Se llamaba Nintendo PlayStation. Suena como algo de una realidad paralela, pero después ocurrió un acontecimiento llamado posteriormente por los periodistas la mayor traición en la industria y el mayor error de Nintendo. El representante de la Gran N habló con la Conferencia Internacional de los Consumidores Electrónicos y públicamente anunció que Nintendo rechaza la colaboración con Sony y compra la unidad CD a Philips. A su vez, a Sony nadie le informó de eso. Públicamente humillado, Ken y su equipo intentaron probar suerte con Sega, pero también recibieron rechazo. El problema también era que en el éxito de Kutaragi y su consola no creían ni en la misma Sony. Los peces gordos en el consejo de los directores veían a los videojuegos como un simple pasatiempo que no está relacionado con el negocio real, aunque una vez Ken recordó a los jefes la traición de Nintendo y le empezaron a creer en su proyecto de nuevo. Y ese proyecto sufrió la transición de un simple módulo CD a una consola completa. PlayStation renació como un sistema de juego independiente y entró en la batalla de las consolas a finales del año 94. Como muestra la historia, esa batalla le traerá a Sony una victoria segura y en el siglo XXI la industria entrará bajo la bandera de PlayStation. Primero, Sony noqueó a Sega y eso aún en el momento de poner precio en la exhibición E3. El precio de Sega Saturno para el mercado estadounidense era anunciado como $399, después de lo que el representante de Sega subió al escenario con una sola frase después de cual el público empezó a aplaudir. Más barato que Sega Saturno y más barato que Nintendo, pero mucho más potente. La respuesta 3D de Nintendo aparecerá en las tiendas solo en el 96 y se verá muy antiguada. De nuevo, los cartuchos se apuesta al público infantil. PlayStation se convirtió en la base para potentes proyectos adultos, quienes ya se cansaron de la Nintendo y Sega. Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear Solid. Las llamativas series empezaron sus vidas en PlayStation y para la creación de sus mayores éxitos Sony estaba muy abierta a colaborar con las compañías terceras. Incluso Square Enix con su Final Fantasy finalmente se irán de Nintendo a Sony a crear su séptima parte revolucionaria. La venganza se ha cumplido. Desde entonces, durante ya casi 30 años, la compañía Sony puede que no muy estable, pero mantiene el estatus del líder de las consolas. La aparición de la primera PlayStation dio la vuelta al mundo de las consolas que hasta entonces parecían muy estable.
Ya a finales de los años 90, los antiguos monopolistas se irán a la sombra. Sega a principios de los años 2000 dejará de fabricar consolas y Nintendo pasará 2 décadas en el estatus de abandonado. Terminando con el año 94, vamos a mencionar otros lanzamientos y estrenos de ese año. A lo largo de las décadas se pensaba que la fantástica en la tele para siempre se va a asociar con Star Trek, hasta que a mitades de los 90 no apareció un potente adversario llamado Babylon 5. En vez de historias sueltas, arcos narrativos reflexivos que duran temporadas enteras. En lugar de compromisos televisivos, costosos efectos especiales, en lugar de payasadas cómicas, discusiones sobre política, religión y filosofía, la historia de una estación espacial en la que deben coexistir 5 civilizaciones todavía se considera una de las series más profundas de ciencia ficción. El 94 dio comienzo a otro longevo de ciencia ficción. Todos conocen la teoría de cómo los alienígenas construyeron las pirámides, pero hasta entonces nadie la mostraba de manera tan estética como la película Stargate. Imágenes fabulosas del antiguo Egipto fusionado con la ciencia ficción espacial a través del portal de una antigua tumba. Quizá esta película no fue apreciada por su guión, pero la presentación visual por sí sola capturó tanto la imaginación del público que marcó el comienzo de toda una franquicia mediática. El 94 también le regaló a la cultura popular a uno de los perros icónicos de la pantalla, el comisario Rex. Las aventuras de un perro detective increíblemente inteligente y sus socios ganaron popularidad en toda Europa y luego en todo el mundo. La película de acción Oscura Cuervo probablemente pasaría a la historia como el espectáculo más elegante y un heraldo de la transición de la subcultura gótica a la corriente principal, pero el destino decretó otra cosa. La realización de la película se vio ensombrecida por la tragedia de la muerte de Brendan Lee justo durante el rodaje. El papel del Vengador Oscuro se volvió fatal para la joven estrella de Hollywood. El doble de Brendan, Chad Stahelski, tuvo que completar las escenas restantes en El Cuervo. En el 94 comenzó la historia de la principal franquicia de carreras de juegos, Need for Speed. El juego original aún no hizo un guiño a todo gas ni a la cultura de las carreras callejeras, sino que glorificó la estética de los costosos superdeportivos y las pintorescas pistas en el espíritu de la reluciente prensa automovilística. A lo largo de los años 90, Need for Speed se desarrollará gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en Underground y Most Wanted. Casi todos los años se siguen filmando series de televisión sobre médicos, pero Urgencias sigue siendo el estándar de procedimiento médico. Dramas sobre la sala de emergencias de un hospital de Chicago, obra del creador de Parque Jurásico, Michael Crichton. Duró en las pantallas durante 15 temporadas y fue nominado a 124 premios Emmy. Durante más de una década de retransmisión en las series se enfocaron muchísimas enfermedades y las vidas cotidianas del personal del hospital. Uno de los episodios rodó Quentin Tarantino y el papel del pediatra Doug Ross llevó a la fama al desconocido actor George Clooney. Escribid qué es lo que os llamó la atención en el año 94 y gracias por estar todo este tiempo conmigo. Nos vemos próximamente. ¡Chao!